Nuevo Nissan Micra patrocina este espacio. Concesionario oficial para Lanzarote, Nissan Matcher Motor, carretera San Bartolomé Arrecife, kilómetro 1,6. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos un viernes más a este espacio de debate, de tertulia. Ya ven, hoy no está con nosotros nuestro compañero Jaime, que disfruta de unas merecidísimas vacaciones. Quienes no están de vacaciones son los contertulios de este 1 de marzo. Don Carlos Espino, del Partido Socialista. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Antonio de la Hoz, de Coalición Canaria. ¿Qué Buenas tal, tardes Juan a Antonio? todos. Y también está con nosotros Pablo de Eusebio, de Ciudadanos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué hay? Buenas tardes. Bueno, ya tienen todos, me imagino, el disfraz preparado. Estamos en la antesala del carnaval y dispuestos a largarse a la calle, ¿no? No sé por qué te ríes, Carlos. Hombre, pues aparte de ser poco carnavalero, me da que ahora estamos pensando más en lo del 28 de abril y el 26 de mayo que en el carnaval, pero bueno. Es verdad quien tenga que tiempo y le guste, que lo disfrute. Es verdad que la convocatoria de las elecciones generales nos ha situado a todos en un ambiente absolutamente electoral. Ayer asistíamos al cierre de sesiones en el Parlamento. Esto agobia un poco porque nos esperan 2 meses muy duros y ustedes los veo a todos con las escopetas cargadas, que diríamos en esta tierra. Pues casi mejor las dos seguidas que el otro escenario que se planteaba, que fueran en mayo y en septiembre, porque tenemos que recordar que estamos en una especie de campaña electoral permanente a lo largo de toda la legislatura, que ha sido muy dura, pero básicamente después de la moción de censura. Entonces, de alguna manera, que en el plazo de un mes escaso de distancia que hay entre las dos convocatorias, pues se cierre la composición de los distintos de las distintas instituciones, pues tampoco es malo. Eso sí, nadie nos garantiza que no sigamos con una bronca permanente, porque parece ser que es el estilo que se ha impuesto en este momento, sobre todo por parte de la derecha, en búsqueda de un espacio. Pero bueno. No perdemos el 2019, ¿no? Porque si las hacemos ahora ya, pues a partir de, en este caso, junio, pues podemos tener medio año para empezar con, a lo mejor, si todos nos sosegamos, pues a trabajar en las instituciones, que es lo que interesa. En cambio, si, como dice Carlos, hubiera sido a final de año, pues tenemos una pre-campaña durante todo el 19 que hace que se pierda la gestión en las instituciones, porque sabemos que cuando llegan campañas electorales nadie quiere aprobar nada, ni presupuestos, ni subvenciones, ni hacer pactos, ¿no? Porque se quiere diferenciar del otro, ¿no? Entonces, de hecho, es ganar el 2019. Usa, Juan Antonio, un verbo, perder, que a mí me parece que gran parte de la ciudadanía estaría dispuesto a copiártelo, a usarlo, porque da la impresión que esta última legislatura, que empezó mal, empezó con unas dobles elecciones, que estuvo con Mariano Rajoy al frente del gobierno y posteriormente con esta moción de censura, da la impresión de que han sido 4 años, no sé, pero algo perdidos, algo que no ha fructificado como podría haber sido, o por lo menos lo que esperamos los ciudadanos, que se produzca. Pablo, no sé si lo comparte. Sí, yo lo comparto en gran manera, o sea, y yo creo que desde Ciudadanos compartimos que hemos perdido mucho tiempo en todos estos años, y sobre todo hemos perdido mucho tiempo el último año es un año perdido, y lo estaba comentando Carlos, que ha habido una gran crispación, y bueno, la gran crispación, él lo ha empezado a decir por las derechas, porque parece que el Partido Socialista es un partido que lo que mira es al pasado y lo que quiere es volver al frentismo, a separar las derechas, las izquierdas, España son dos, no sé qué. Nosotros en Ciudadanos creemos que somos solo uno y miramos al frente, miramos al futuro, porque al final lo que nos importa a todos, a mí por lo menos me importa mi futuro, el futuro de mi familia, el futuro de mis hijos y el futuro de lo que tengo más cercano y el futuro de mi país. Entonces no entramos a derechas, las izquierdas, los no sé qué, tú eres de... No, queremos hacer algo que sea en común entre todos y mirando a un futuro, y un futuro que pasa por nuestro nivel local, pasa por nuestras islas, pasa por España y pasa por Europa, y eso es el futuro. O sea, el futuro no es mirar al pasado e intentar
buscar Pero la crispación en el pasado, Carlos. Yo iba a O sea, es apuntar que algo. Me da la sensación de que no te leíste el último argumentario de Ciudadanos. No, yo no tengo que leerme ningún argumentario. No, digo porque ese es el que funcionaba hasta que Albert Rivera dijo que no pactaría nunca con el PSOE. Mayor muestra de frentismo que coger y decir que se excluye a alguien del juego político después de las elecciones en una democracia representativa, donde lo vital son los pactos, y decir al mismo tiempo que se rehuye del frentismo, o es haberse fumado algo muy fuerte o no haberse leído el último argumentario, porque las dos cosas son totalmente contradictorias, salvo que haya alguna explicación. Creo que Pablo no fuma, pero es verdad, Pablo, y permíteme, cuando hablas de frentismo y de mirar al futuro, a ver, que yo sepa, estamos valorando ahora mismo unas encuestas que precisamente están metiendo en el Parlamento, y no con un porcentaje mínimo, ni muchísimo menos, a un partido que efectivamente sí mira al pasado, sí valora ese pasado dictatorial y fascista que ha tenido este país, y son alternativas como esas por las que Ciudadanos o el Partido Popular están apostando. Quiero decir, lo pongo sobre la mesa para valorar que en pleno siglo XXI y frente a una etapa de consolidación democrática, yo creo que digna de cualquier país europeo, como ha tenido España después del 75, lo cierto es que, señores, estamos dando pasos atrás y de maneras agigantadas por lo que hemos visto en el Parlamento de Andalucía y por lo que las encuestas predicen para las elecciones generales. No sé, Juan Antonio, si quieres... No, totalmente de acuerdo con el análisis que has hecho, ¿no? Es decir, yo veo actitudes, en este caso retrógradas, reaccionarias, ¿no? En una España que debería avanzar más hacia una España como nosotros planteamos desde Coalición Canaria, una España federal, una España de comunidades autónomas con las máximas competencias, conviviendo, teniendo una solidaridad interterritorial, los elementos comunes como puede ser la defensa exterior y otras cosas, pero siempre con esa autonomía plena, ¿no? de esas comunidades, ¿no? Para gestionar sus intereses, porque cada uno tiene su idiosincrasia. En cambio ves partidos, y Ciudadanos también lo hace, y Vox y el Partido Popular, que es hacia atrás. Es decir, el tema es ahora incluso quitar las comunidades autónomas, ¿sabes? Bestialidades que yo, la verdad que esperaban oír más en este país, y que te las estás escuchando, y no, y la gente se queda tan tranquila, ¿no? Es decir, oye, pero si todo lo que hemos conseguido en democracia nos lo cargamos ahora con estos planteamientos. Y después, bueno, ya los temas xenófobos o racistas de la inmigración, eso, pues, ni hablar de ese tema, ¿no? Y suma y sigue, ¿no? Sí, claro, no, yo creo que por alusiones varias aquí de los dos compañeros de la tertulia. Lo primero, Ciudadanos siempre ha demostrado su vocación centrista y su vocación de pactar desde su posición centrada a derechas o izquierdas, y lo demostramos en Andalucía cuando se estuvo apoyando de alguna manera a facilitar la gobernabilidad del Partido Socialista. En la Comunidad de Madrid se consideró que la mejor opción en ese momento para la gobernabilidad y la estabilidad era el Partido Popular. Lo que pasa es que cuando hablamos del frentismo, o sea, Ciudadanos no es su opción hacer pactos con los populismos extremistas. O sea, los populismos extremistas, ni visiones ultraconservadoras, ni visiones que añoren el pasado en cierta manera, ni visiones que también añoran el pasado de otra manera, porque nosotros no estamos por la dictadura del proletariado y la lucha de clases, que todavía sigue defendiéndose corrientes muy importantes en Podemos, ni hablamos de los regímenes bolivarianos como algo a imitar, o los regímenes comunistas anticapitalistas del pasado del bloque soviético, similares. O sea, nosotros no tenemos esas añoranzas del pasado, ni por un lado ni por otro. Nuestra vocación es claramente centrada. Lo que pasa es que cuando hablamos del frentismo, también se habla del frentismo de que no podemos enfrentar entre las distintas regiones de España, las distintas comunidades autónomas, que tengan tratamiento diferente. Y cuando hay gente que no solo apoya eso, sino que apoya a quien llama bestias taradas al resto como es el caso de Torrá, que fueron las palabras que utilizó de un autor para referirse al resto de españoles, no podemos apoyar eso. Entonces, cuando Ciudadanos dice no al PSOE, lo que estamos diciendo no es no al PSOE de Pedro Sánchez, y lo hemos dicho clarísimo, porque lo hemos dicho que las elecciones locales y autonómicas, dependiendo de las personas, no va a haber ningún problema. El problema es alguien, que es el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que por mantenerse en el poder está dispuesto a romper esa igualdad de la que hablaba Juan Antonio. Porque al final es romper esa igualdad. O sea, nosotros lo que queremos, y yo creo que nadie ha dicho, porque
Juan Antonio, no sé si has implicado que Ciudadanos ha dicho algo de las comunidades autónomas. No, para nada. O sea, Ciudadanos lo que quiere es que haya un trato igual, con igualdad de oportunidades para todo el mundo. La igualdad de oportunidades no significa tratar a todos igual. La igualdad de oportunidades significa tratar a cada uno con sus diferencias. La igualdad de oportunidades es que nuestro REF y nuestras ayudas al transporte, pues a lo mejor son las estaciones del AVE y el tren de alta velocidad de otros. Por eso nosotros tenemos igualdad de oportunidades, es que se trate a todo el mundo igual y no que se dé un dinero a los vascos o a los catalanes porque se necesita por la aritmética cuando son regiones de media más ricas. Eso no es la igualdad de oportunidades. Y igualdad de oportunidades o igualdad no es lo que Pedro Sánchez, una vez más, por temas electoralistas, está haciendo con Baleares. O sea, eso es un paripé porque Baleares no es una región ultraperiférica, pero le quieren dar de palabra, ahora de boquilla, solo para las elecciones, porque luego no tiene ningún tratamiento y la Unión Europea nunca va a reconocer ese estatus, pero lo quiere hacer para vender los votos. Y eso es a lo que se dedica Pedro Sánchez, a dividir, tratar desigual, solo por mantenerse en el poder, que se vio en estos 8 o 9 meses. Los 8 o 9 meses de legislatura de Pedro Sánchez, al final es que ha sido me mantengo por me mantengo hasta que vea que es mi momento electoralista. No piensa en la gente, piensa en dividir para ganar. Y por eso se ha sacado ahora el frentismo de las derechas y las izquierdas. No es así. Pero Creo que Carlos quería decir volvemos a algo. lo mismo. Mira, Pedro Sánchez no ha dicho no pactaré nunca con Ciudadanos. Te lo recuerdo, ha sido Albert Rivera el que ha dicho no pactaré nunca con Pedro Sánchez. Por tanto, si hay frentismo, lo hay desde un lado. Mira, Pablo, no hay peor mentira que la verdad media, ¿vale? Que puede ser por desconocimiento o puede ser por mala uva. Y en tu caso, me inclino a que sea por desconocimiento, no porque te considere incapaz de conocerlo, sino porque llevas poco tiempo. Mira, el régimen especial de Baleares tiene un antecedente en el año 97 por parte de José María Aznar, que creó el primero. Pero es que en A mí me dan igual los antecedentes, perdona, que no tienen ningún sentido. termino, para explicarte que no es un invento de última hora de Pedro Sánchez. En esta legislatura, en el 2015, puso en marcha Mariano Rajoy la reforma del régimen especial de Baleares, en el que, en la documentación que se estaba tramitando en el Congreso, se incluían incluso ventajas fiscales equiparables a las de Canarias, como la del 90% en la bonificación impresa. ¿Qué ha hecho? Porque ese texto se estaba tramitando con apoyo de todos los grupos, con apoyo incluso de Coalición Canaria, que Coalición Canaria salió el otro día diciendo que no tenía ni idea de esto, y el año pasado, en junio, tuvo una reunión con, aquí tenemos a Barragán sentado con los señores de Baleares, en las que se comprometían a impulsar entre las dos regiones que se extendiera el régimen económico y fiscal especial de Baleares porque consideraban que era adecuado, en cierta medida diferente al de Canarias. Y lo que ha hecho el gobierno al final es precisamente coger las cosas en las que estaba de acuerdo y precisamente porque hay que contar con Europa, las ventajas fiscales no podían entrar, ha cogido el otro paquete en el que todo el mundo estaba de acuerdo, incluido Coalición Canaria, y lo ha metido. No es una cosa de última hora de Pedro Sánchez, no es un invento, es finalizar una de las cosas que ya estaban en las Cortes. Como no lo conocemos... ¿Cuándo fue la última vez que el Partido Socialista había mencionado lo mismo que ha mencionado ahora? Durante estos 9 meses lo ha estado trabajando con Baleares. Así, pues habrá sido a oscuras y nadie nos hemos enterado. Durante los últimos 9 meses lo ha estado tramitando con Baleares y te vuelvo a decir, Mariano Rajoy, hasta que se marchó... A mí me da igual Mariano Rajoy. O sea, te quiero decir con eso, hombre, es tu aliado preferente en este momento, te quiero decir con eso que no es una cosa de última hora, sino que durante toda esta legislatura se ha estado hablando del tema. Y me hace gracia cuando dice que ustedes lo que no quieren es pactar con populismo extremistas. Vox, ¿cuál de las cosas no es? ¿No es populista? ¿No es extremista? ¿Qué pacto? Ciudadanos no ha pactado en ningún momento. Ciudadanos acordó 90 medidas con el Partido Popular en Andalucía. En ningún momento hizo ninguna concesión. Estás hablando en este momento de que te sostienes con sus votos de que han llegado a un acuerdo donde están las tres partes y trataron de evitar la foto, pero es que luego la foto se la tuvieron que hacer en Colón. Y es que ahora, para coger y poder explicar que existe posibilidades de gobierno, cuando le preguntan a tus líderes nacionales y le dicen si pactarán con vos, dicen algo tan clarito como que ellos pactan con constitucionalistas. ¿Vale? O sea, por eso te vuelvo a repetir, léete los argumentarios actualizados, que es que están metiendo en este momento más caña con lo de Vox y con lo del franquismo, pero por el otro lado. Bueno, no sé si Juan Antonio quiere apuntar algo. No, nosotros simplemente que en el caso este del REF de Baleares,
nosotros no estamos en contra de que pues las singularidades de Baleares, que las tienen también porque son islas, no son como nosotros, es verdad, regiones ultraperiféricas, y hay muchas diferencias también en la lejanía, en la insularidad, etcétera, pero lo que sí está claro es que lo que nos parece mal es que se atienda a Baleares y a nosotros pues se nos esté, como han visto en estos últimos meses hacia atrás, burlándose con el tema del régimen económico fiscal, y mucho más fuerte es el tema de que incluso ni cumplen la ley, porque tú sabes que el régimen económico fiscal en un artículo determinado te dice que siempre la inversión en Canarias tiene que ser igual o superior a la media estatal. Y siempre, cada año, cada presupuesto, la inversión en Canarias está por debajo de la media estatal, ¿no? Y por debajo de muchas comunidades. Entonces, eso es lo que nosotros siempre hemos seguido denunciando, pero no nos oponemos a que Baleares se desarrolle en sus competencias, por supuesto, y además lo apoyamos, ¿no? Como se ha visto en esa misma... Aclarar solamente una cosa, que es que nos quedábamos por debajo porque sabes perfectamente, Juan Antonio, que la teoría dominante, no con el Partido Socialista, con todos los gobiernos, la que sostenían los técnicos de Hacienda, es que los fondos del REF computaban también como financiación, y entonces al incluirlos nos quedábamos por encima. Gracias a Dios eso se ha aclarado en una cosa que hemos ido de la mano todos los partidos y lo hemos aprobado, y ahora tocará ponerlo en práctica. Exactamente. Y sabes que todavía se producen diferencias de criterio sobre cómo se calcula. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se quiere llegar a un arreglo nos sentamos y montamos una comisión, como se hizo al final, lo recordarás, montamos entre el gobierno de Canarias y el gobierno estatal una comisión, y ahí discutimos los temas. Lo que no hacemos es acusar desde el principio pues de todo ese tipo de cosas que se lanzó acusando Coalición Canaria, cuando lo que hay es una voluntad de entendimiento total, como se ha venido demostrando en el tiempo. Es más, en este momento, si Canarias no recibe más fondos del Estado, en muchísimas ocasiones es por la incapacidad de gestionarlo. Y te pongo un ejemplo. Hemos dejado de recibir casi 97 millones de euros de fondos de la dependencia por una razón muy sencilla, que es que no hacemos el informe, no valoramos a los dependientes, no les empezamos a pagar las prestaciones, y por tanto el dinero que tiene preparado el Estado para que llegue a Canarias para cubrir parte de la dependencia no lo puede enviar. ¿Por qué? Porque el gobierno de Canarias no está haciendo su trabajo. Aquí muchísimas veces nos enredamos, pero es que y me parece muy bien, y termino con los grandes conceptos, REF, porcentaje de no sé qué, y aquí hay una cosa que es mucho más sencilla, que es la calidad de vida de las personas. Y Canarias tiene en este momento casi 27.000 dependientes sin atender, prácticamente la mitad porque todavía no se les ha valorado, y la otra mitad se les ha valorado pero no se les paga. Y termino, Juan Antonio. Sí. Tanto que hablamos de cumplir los compromisos, el gobierno de Canarias con cada uno de esos dependientes tiene un compromiso, pero en concreto con los que le he reconocido la prestación tiene un compromiso jurídico. Es decir, a usted le he reconocido que es dependiente, tiene derecho a una prestación, y sin embargo no se la pago. Sobre 13.000 personas. Sí, pero tú sabes que en ese tema ustedes un poco confunden, ¿no? Enredan, ¿no? Es decir, ustedes se sacaron de la manga una ley de dependencia, que además esa ley de dependencia después para aplicarla pues era muy difícil, porque es lo que tú estás diciendo, tiene múltiples informes, múltiples claves, que al final cuando reconoces a esa persona que está independiente, a lo mejor hasta incluso ya ni está, ¿no? ¿Entiendes? Es decir, es hacer algo cuando nosotros en Canarias sabes que tenemos el Plan Canario de Atención Sociosanitaria mejor, de los mejores de España, porque nosotros tenemos otro tipo de funcionamiento aquí. No esa ley de dependencia que significa que reconoces a una persona para que después le des una subvención. Nosotros aquí tenemos centros de día, tenemos centros de mayores, tenemos atención a la discapacidad. Es decir, ya teníamos un montón de programas que en vez de hacer esa ley de dependencia y después, en este caso, colapsar con informes el procedimiento, pues mejor es que déjanos el dinero, que nosotros ya en atención sociosanitaria somos de los más avanzados del Estado español. Y tú lo sabes. Déjanos el dinero. Un segundo nada más, porque es que ha dado un par de datos incorrectos. Mira, no la tenemos atascada porque la ley sea complicada. Es que en Canarias hay como 20 y tantas personas tramitando el tema, mientras que en Valencia hay sobre 600. Es que si tú no pones personal a tramitar los expedientes no se tramitan solos. Lo que estás diciendo de que se hace una ley de dependencia sin tener en cuenta, estamos hablando hace más de 8 años. Ha habido tiempo de acoplar los dos sistemas, porque los dos sistemas son acoplables. ¿Qué sucede? Que en Canarias ha habido un déficit de gestión, no lo digo yo, lo dicen las organizaciones de dependientes, que dan un dato que es brutal, que es que por cada millón invertido en España se genera una media de 37,7, es decir, 38 empleos por cada millón de gasto en dependencia. En Canarias nos quedamos solamente en 33.
aproximadamente un 10%. Por algo será. Solo dos comentarios. O sea, yo, oyendo hablar a Carlos, yo pondría de titular, parece que el titular que quiere ponernos aquí es que los presupuestos del Partido Socialista que proponía Pedro Sánchez, que gracias a Dios no fueron adelante, que esos presupuestos eran buenísimos para Canarias. Lo mismo pensarán los chavales que todavía siguen estudiando en barracones en Lanzarote, cuando reducían las inversiones en infraestructuras educativas desde esos presupuestos, la cantidad de inversiones en infraestructuras educativas había un déficit de 50 millones hacia Canarias, aproximadamente. ¿Con qué gobierno? 50, 47. Ese era el proyecto de presupuestos de Pedro Sánchez. No, ¿con qué gobierno se pusieron los barracones y se dejó de ingresar? A ver... ¿Con el del Partido no, Popular? Los barracones, o sea, al final es el gobierno autonómico es el que lo gestiona. En este caso era Coalición Canaria. Yo creo que, de hecho, cuando empezaron los barracones, estaba en ese momento gobernando con el PSOE en Canarias. Y segundo, está hablando como de gestión, de todo el mundo es que este ha gestionado mal, este tal. No sé, a lo mejor lo que tenemos que hacer es una escuela de gestión para políticos que vengan a ver cómo lo hace el PSOE en Arrecife, como gran ejemplo de gestión municipal. No sé si eso es lo que propones, que vengan, entramos ya pueden, Juan Antonio, a traer gente a ustedes a que aprendan de cómo se gestiona en el Ayuntamiento de Arrecife. O sea, y cómo se crean equipos y todo esto, o sea, la capacidad de crear equipos en un partido y luego de gestionar los servicios públicos. Porque, vuelvo a decir, el otro día, en esta misma tertulia, la semana pasada, me quejé de los semáforos de Arrecife. Hoy felicito, en modo irónico, a la alcaldesa de Arrecife porque 3 semanas y media después funcionan los semáforos. O sea, es triste que felicitemos a un alcalde porque funcionan los semáforos. Tú no cantes victoria, Pablo, que ya una vez estuvieron arreglados y bueno, en definitiva yo no sé si hay que hacer una escuela para formar a los políticos y para formar a quienes gestionan el patrimonio de lo público. Lo cierto es que el tema de la dependencia ha generado en nuestra sociedad una ansiedad increíble. Muchísimas familias de Canarias y también del resto de España, pero es verdad que hay comunidades en que se está gestionando mucho mejor de lo que se ha hecho en nuestra comunidad autónoma el tema de la son incapaces la clase política, y permítanme que utilice esa expresión que me parece un poco manida y anticuada, lo de la clase política, pero es cierto que no hay respuestas. No hay respuestas a la situación. Pero no hay respuestas ¿dónde? Porque en Valencia, que estábamos en una Por situación... eso digo que hay comunidades y comunidades. En una situación parecida a la de Canarias, cuando llegó el tripartito de Chimo Puig, más Compromís, más Podemos, más el Partido Socialista, ¿qué se hizo sobre la marcha? Contratar a cerca de 400 funcionarios más. ¿Por qué? Porque los expedientes no se mueven si no hay gente moviéndolos. Entonces, cuando se meten 400 funcionarios más, los expedientes salen. Yo entiendo que a Pablo le interesa muchísimo más tratar de llevar el tema al chascarrillo en Arrecife, pero estamos hablando de un tema enormemente serio, que es que en Canarias fallecen personas que tienen reconocida una prestación. Sí, sí. O sea, no estoy diciendo que tengan derecho, que ya eso es importante, estoy diciendo que han presentado todos los papelitos, que han pasado por todos los informes, que le han puesto todos los cuñitos, que han terminado con todo, que se la han reconocido, y están esperando por cobrar la prestación. No, y en ocasiones... Y cobrar la prestación significa que esa persona tiene derecho, por ejemplo, a contratar un asistente, con lo cual una mujer no ve quebrado su proyecto vital por tenerse que quedar cuidando a un dependiente. Pagar esa prestación o reconocer esa prestación y llevarla a término supone, por ejemplo, que se pueda asistir a un centro de día, como tú decías. Sin embargo, todos los profesionales señalan, y por eso se produce la diferencia de 33 contra 37,7, que el modelo de centro de día genera muchísimo menos empleo y da peor calidad de prestación que la que da el tema en el que falla enormemente Canarias, que es el de la asistencia domiciliaria, que es el que permite a la persona dependiente seguir viviendo en su entorno, porque bastante problema tiene con el tema de la dependencia que pueda padecer como para en ese momento obligarle a una serie de desplazamientos y sacarla de su entorno. Y en esta cuestión, más allá de lo que puedan decir las fuerzas políticas, la oposición, el gobierno y tal, lo cierto es que hay que escuchar a las asociaciones de pacientes o de personas dependientes. Y el otro día precisamente escuchaba a uno que decía algo así como: quien diga que ha cobrado del gobierno de Canarias la ayuda a la dependencia, miente. Y me quedé impactada, digo, ¿cómo puede ser, no? Pero en fin... No, solo un último apunte en esto. Y vale. A ver, todo el tema de los servicios sociales y en el tema de la dependencia, especialmente dentro de lo que son los servicios sociales, son esenciales. Y uno de los problemas
Y son esenciales, desde el ideario de Ciudadanos es esencial porque, como estaba diciendo Carlos, no solo por la dignidad de esas personas, sino porque es que además eso tiene unas implicaciones económicas para todo el mundo, que es esa igualdad de oportunidades, ese no romper los proyectos vitales de las personas y que las personas puedan de verdad acceder y que no haya ventajas, unos tengan ventajas o no según su situación económica de partida, porque el que tiene dinero puede cuidar a sus mayores o a sus personas que tengan algún tipo de discapacidad, pero el que no tiene dinero, si no funcionan esos servicios públicos, no puede competir con esa persona en el mercado laboral. Por eso hay una parte que es dignidad, que es la más importante, pero hay que tener también en cuenta que esto tiene una implicación económica para todos, porque al final si las mejores personas acceden en las mismas condiciones, todos nos vamos a beneficiar porque va a crecer más la economía y vamos a tener mayor crecimiento para todos. Perdón, y te estás olvidando un dato importantísimo del crecimiento del sector de los cuidados personales, claro, que son empleo, o sea, no por la empleabilidad que tiene la persona que recibe la prestación y por tanto puede moverse. No la que recibe, sino sus personas. Sobre todo me preocupa, como tú decías, el tema de que rompen los proyectos vitales de mucha gente. Ahora añádele que se crea un empleo de alta calidad que es el que se dedica directamente a cuidar. Por eso, pero yo creo que en esto, y esto es algo que yo creo que en esto debíamos estar todos de acuerdo, el problema que hay es las capas de administraciones y de burocracia muchas veces dificultan no solo para acceder a esas ayudas que se hacen difíciles, y yo lo digo por el caso personal, sino porque muchas veces se necesita esa colaboración interadministrativa que necesita la involucración del Cabildo y también del Ayuntamiento y también de la comunidad autónoma, y todo eso lo que hace es chirría en el sistema. O sea, tenemos que ser capaces de crear estos servicios que sean fácilmente accesibles para el ciudadano y con una colaboración entre las administraciones responsables, porque de verdad, y yo lo digo por la experiencia personal en mi familia en este caso, o sea, es un tema que es muy complicado y en España somos especialistas, y esto, perdón, pero yo creo que somos especialistas en la burocracia, las trabas, las cuñitas, como decía Carlos, que necesitas el sello de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de acá. Y no solo pasa en los servicios sociales, pasa en todo, le pasa al autónomo, le pasa al que crea una empresa. Es que luego nos asombramos de por qué los autónomos crean poco trabajo o trabajo en negro, porque al final un autónomo tiene que contratar, aunque solo vaya a contratar a una persona, necesita una gestoría y tal, porque tiene que hacer el modelo tal, el modelo cual, y una persona no sabe llevarlo, y al final le estamos metiendo unos costes de burocracia que son desorbitantes, y eso es algo que parece que no, pero entre todos deberíamos cambiar porque es muy importante en el día a día de las personas. No, pero además el tema es que no se miran, que es lo que nosotros siempre hemos dicho, no se mira la idiosincrasia de cada comunidad autónoma, sino se legisla de Madrid y con el pensamiento de Madrid, porque la ley de dependencia es eso, es decir, en Canarias ya la atención a la dependencia se estaba haciendo de otra forma, no con una subvención a la persona directamente, ¿no? Pero se estaba haciendo con muchos servicios más, que son lo que te decía antes, de infraestructuras, ¿no? Que teníamos sociosanitarias y buenas. Es decir, había un buen plan de tal. Entonces, ¿por qué primero, antes de hacer una ley de dependencia, que te la inventas de arriba abajo? Que ese es el problema. Las cosas se hacen de abajo hacia arriba, ¿no? No de arriba hacia abajo. Entonces yo te vengo con una ley y, oye, pues mira, antes de venirme con la ley, me miras cómo está funcionando tu plan de atención sociosanitaria, ¿no? Y entonces yo vengo a ayudarte, o vengo, como se ha hecho, a poner trabas, porque lo que se ha hecho es hacerlo más engorroso. ¿Entiendes? Sí, entonces, si se hubiera sido al revés, y a lo mejor incluso, pues oye, vamos a ver, si tú lo estás haciendo de esta forma, pues yo te voy a ayudar. Y después en otra comunidad autónoma, Valencia, o lo que sea, que se haga como quiera, cada uno, tal. Que eso es lo que no se entiende muchas veces de Madrid. Y segundo, fíjate tú, que después te dicen que hay que contratar más funcionarios, como decía, pero después te sacan una ley de racionalización administrativa donde dice, no más contratos, ¿no es verdad? Entonces ¿qué estamos haciendo? Sí, ¿Nos tienen encorsetados? La ley de racionalización... Sí, permítame un segundito nada más. La ley de racionalización administrativa es posterior y la hace el gobierno de Rajoy. Tú lo cuentas todo junto y parece que es que Pedro Sánchez... Yo no he mencionado ni uno ni otro. No. Yo he hablado de Madrid. Quiero decir que a mí me da igual que esté el PP o el PSOE. No da lo mismo porque el país se gobierna distinto. Yo pensaba que no daba lo mismo, pero viendo lo que hay... La ley de dependencia es fruto de un gobierno, la de racionalización que impide contratar es otro. Cierto es que podían haber contratado ese personal cuando salió la ley de dependencia, lo que pasa es que se negaron. Cuando hablas de que Canarias tenía un sistema propio de atención a la dependencia, de atención sociosanitaria, te olvidas de decir que eso lo tenían todas las comunidades autónomas. Canarias no ha inventado ni los centros de día, ni las residencias de mayores, ni nada por el estilo.
¿Qué hace la ley de dependencia? Que no va en contra de que existan los centros de día ni la residencia de mayores. De entrada, una cosa que ustedes parecen no entender, que es considerar al dependiente como sujeto de unos derechos. Es decir, esto no es porque el gobierno de Canarias sea bueno y dé, no. La ley de dependencia lo que establece es, si a mí me reconocen la calidad de dependiente, usted, administración, está obligada a proporcionarme una serie de servicios. Y los servicios que puede proporcionar son, desde la prestación económica, la contratación de un asistente, la plaza en un centro de día, no obliga a desmantelar el sistema. Lo que pasa es que hay que poner recursos y ustedes nunca han querido ponerlos. Si me permiten, es que quiero introducir un tema que no está relacionado con la dependencia, pero sí tiene mucho que ver con algo que apuntaba antes Pablo, es decir, la necesidad de que se legisle y se trate a los ciudadanos en igualdad de condiciones. Eso no siempre ocurre, lo sabemos, lo estamos viendo en los temas de dependencia. Está claro que a raíz de la crisis, la precarización de los trabajos y de las remuneraciones ha impedido que muchísimas familias aborden la atención a uno de sus familiares dependientes, y lo mismo estamos viendo en el campo de la vivienda. Ayer conocíamos el caso de una joven madre que vive en Valterra, en las viviendas de protección oficial, propiedad de Visocán, que después de haber recibido varios burofax, recibía ayer la citación para presentarse en el juzgado y por tanto se abre el proceso de desahucio. Ella es Ana Cecilia Sánchez y vamos a escuchar lo que nos decía, y vamos a escuchar también a una representante de la plataforma por la vivienda digna, y luego lo comentamos en la tertulia. A ver si tenemos las imágenes, Luis. Sí. Nosotros asesoramos, acompañamos y ayudamos a la gente de alguna manera en el momento del desahucio, porque nos ha tocado asistir y ver de primera mano los desahucios con niños, y que esta gente queda desprotegida totalmente porque los servicios sociales nos implican, las instituciones igual. Ahora mismo ni siquiera hay viviendas de alquiler, y las viviendas que hay son a unos precios desorbitados para los sueldos que tenemos en las islas, que tenemos unos sueldos bajos, y los alquileres están entre 800, 1000 euros, y no hay ninguna opción porque tampoco tenemos casas de protección oficial para las familias más desamparadas, y no tenemos nada, no tenemos absolutamente nada. Nos vemos en la calle las personas que no podemos pagar esos alquileres o no encontramos casa. No es un tema ajeno a ninguno de los que estamos en la mesa, sin duda alguna. Todos hemos vivido, si no de cerca, desde luego sí que lo hemos visto a través de los medios, desahucios. El otro día en Madrid, pese a una recomendación de la ONU, se acababa desahuciando a varias familias. Y pongo este caso sobre la mesa porque, en definitiva, también tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Hasta qué punto los ciudadanos estamos protegidos, qué se hace ante esto, qué se puede hacer, dónde están fallando las administraciones, que son incapaces, primero, de garantizar una alternativa habitacional a cualquier familia que se vea en estas circunstancias, y segundo, hasta qué punto de verdad preocupa en las instituciones. Lo dejo sobre la mesa. Antonio. Bueno, está claro, es decir, hay una Constitución, que es la Constitución española, que refleja lo que tú estás planteando, ¿no? Es decir, ya sí hay unos artículos que dicen que todo español tiene ese derecho, ¿no? En este caso, el derecho a la vivienda, ¿no? Lo que pasa es que es como con muchas cosas, ¿no? Igual que estaba hablando antes del régimen económico fiscal, ¿no? Es decir, hay artículos que te dicen que debe ser así, pero después no se cumple, ¿no? No se cumple. Y en este caso, pues lo que sí pueden hacer las instituciones es, por un lado, tienen que crear vivienda pública, y una vivienda pública que sea accesible económicamente para las familias más necesitadas, ¿no? Y eso, pues, hay sitios donde se hace y hay otros sitios donde no se hace, ¿no? Porque el crear vivienda depende de que también después necesitas suelo, ¿no? Y el suelo, quien te lo puede dar, pues es quien lo tiene, ¿no? Que son o los ayuntamientos o a lo mejor en el caso de Canarias, pues también cabildos pueden tener. Y si no se facilita ese suelo, pues no se pueden hacer las inversiones. Entonces, ahí yo sí estoy de acuerdo contigo, Soraya, de que a lo mejor las instituciones no son sensibles, ¿no? En ese sentido. Es decir, de decir, oye, que es preocupante, ¿no? De ser, ver casos como este, pues a uno lo pone nervioso, se te ponen los pelos de punta. Entonces, oye, claro, vamos a facilitar. Entonces, si hace falta, dejemos de hacer
menos fiestas y menos fuegos artificiales y busquemos, ¿no?, en este caso, servicios básicos. Y todos sabemos cuáles son los servicios básicos para una institución local, para una institución autonómica. Y los servicios son, pues, son 4, es decir, el que las cuatro, en este caso, eso se llama política de izquierda, ¿no? No solo es poner Partido Socialista, ¿sabes?, no es el nombre solo, sino hacer política de izquierda es el partido, el gobierno, que se preocupa principalmente, y después de forma secundaria está lo demás, en que la gente tenga un colegio para estudiar, educación, una vivienda para vivir, vivienda, cuando me pongo enfermo alguien que me atienda, sanidad, ¿no?, y unos buenos asuntos sociales que también cuiden a las personas con diferencias, ¿no? Es decir, eso es lo importante, y a lo demás es secundario, ¿no? A ver, estamos en el terreno de lo ideal. Bajemos otra vez a la tierra. Tiene razón, son políticas de izquierda y no las podemos esperar nunca del Gobierno de Canarias. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que recordar es que, si no oí mal en la noticia, el casero de esta señora que lo va a asociar es Visocán, una empresa pública del Gobierno de Canarias. Fíjate qué sensibilidad tan grande. El Gobierno de Canarias, que tiene la responsabilidad precisamente de vivienda porque no la tiene transferida, coge a una persona que tiene una incapacidad para pagar la renta y, en vez de tratar de arbitrar algún proceso por el cual... No, que encima paga el alquiler, lo paga en el juzgado, por los datos que tenemos. ¿Sabes? Pues es el Gobierno de Canarias el que le va a poner fuera. Cuando habla de Juan Antonio de la incapacidad de las administraciones para construir vivienda social, tenemos que recordar que en esta legislatura el Gobierno de Coalición Canaria ha entregado 280 viviendas que entregó mi compañera Patricia cuando era consejera, es decir, no las puso en marcha ella. Eso no se hace en un año y medio, venían de la legislatura anterior, y esta legislatura solo se están construyendo 40 viviendas de protección oficial en El Paso, en La Palma. Es decir, en política de vivienda, el Gobierno de Canarias, con el retraso que tenemos en esta legislatura, no ha hecho nada. Porque 40 viviendas en La Palma... Cuando está el PSOE se hace, ¿no? No, estuvimos un año y poquito. Es que vende una película Canarias nunca. Es que vende una película. Cuando está Patricia, sí. Te estoy diciendo... Pero ahora, el Gobierno Canario, pero especifica el Gobierno Canario de coalición, el Gobierno Canario del PSOE. Te estoy diciendo... He intentado hablar de forma general como instituciones. Tú siempre vas a coalición, PSOE, coalición... Ya lo ha dicho al comienzo de la tertulia, estamos en fase electoral, Juan Antonio. Nombraste políticas de izquierda y yo te estoy contestando con las políticas de izquierda. Es más, no me atreví nunca a presumir de lo que dice Patricia, porque lo primero que aclaré es que venían de la legislatura anterior porque no daba tiempo para hacerla. Se dejaron en marcha una serie de proyectos en el añito y medio que estuvimos y no se ha hecho nada más. La Consejería de Vivienda, que con anterioridad en la legislatura anterior la tuvo también Coalición Canaria y en la anterior la tuvo Coalición Canaria, tiene un déficit en Canarias en este momento en el cual, según el último recuento oficial que se hace, hay algo más de 10.000 familias, con lo cual nos vamos a 40 o 50.000 personas que están en lista, y mientras tanto se están haciendo 40 viviendas en El Paso, en La Palma. Si eso no es un fracaso colosal en la política de viviendas, que baje Dios y lo vea. Pablo. Yo en esto querría empezar primero diciendo que estoy un poco harto con tanto de las políticas de izquierda son las que se preocupan de la sanidad y la educación. Lo dijo él. No, y lo has repetido tú varias veces, Carlos, que eso son políticas de izquierda. Porque me dio pie. No, o sea, eso no son políticas de izquierdas, eso son políticas de sentido común, en ese sentido. O sea, yo creo que no hay ahora mismo, y no me quiero ir a los extremismos de nuevo, yo no sé cómo piensan realmente los extremismos. O sea, yo oí en su momento desde el lado de Podemos también que decían que prohibidas las segundas viviendas y no sé qué. También dijo que no confiaría nunca en alguien que se comprara una casa como la que se ha comprado luego Pablo Iglesias, con lo cual. Y por el otro lado tampoco lo sé, lo que piensan desde unas ideologías ultraconservadoras, no lo sé. Lo que está claro es que, por lo menos desde Ciudadanos, lo que pensamos es que el estado de bienestar es la base para que funcione una economía, y una economía es la base para que funcione el estado del bienestar. El estado de bienestar es lo que comentabas, el estado de bienestar es la sanidad, la educación, la vivienda y los servicios sociales.
y las infraestructuras, en cierto modo, para que se pueda la gente ver. Pero esos son digamos, las 5 patas, y entonces las 2 cosas van juntas una en otra. Y luego, en el problema de la vivienda, y esto era un inciso de apertura, porque yo creo que es que la gente parece que dice, no, es que si no eres de ultraizquierda, estás a favor de que la gente se quede en la calle, que los niños no vayan al colegio. No, señores, o sea, eso es demagogia del frentismo. O sea, es el frentismo, volvemos al frentismo a enfrentar unas cosas con otras. Perdona. Y luego el segundo punto en el tema de la vivienda, en Canarias se ha hecho poco, no, muy poco, durante los últimos 20 años. Y en los últimos 20 años hemos tenido a Coalición Canaria como digamos, boya que ha flotado en todo tipo de aguas, y el Partido Popular y el Partido Socialista en cada momento según podían agarrarse a la boya, sí o no. Pero son esos 3 partidos los que durante 20 años han sido los responsables de la política de vivienda en estas islas. Y en Lanzarote tenemos un problema muy especial, porque Lanzarote yo creo que después, probablemente con la isla de Ibiza y Menorca, en toda España somos los que tenemos una situación muy particular porque estamos los trabajadores de esta isla, el principal motor económico es el turismo. El turismo genera una cantidad de trabajo que podría definirse de bajo valor añadido con unos sueldos relativamente bajos. Sin embargo, estamos en una isla turística con una capacidad de terreno limitada, donde hay mucho interés por gente de fuera en vivir y tener propiedades, con lo cual se produce una distorsión en los mercados inmobiliarios. Y eso hay que tenerlo en cuenta muchísimo en la política de vivienda. Y Lanzarote es un sitio donde esa vivienda pública, sobre todo vivienda pública en alquiler, sería fundamental. Y hay muchas maneras de hacer vivienda pública en alquiler sin tener que despatrimonializar los ayuntamientos. Se pueden hacer derechos de superficie a 75 años de tal manera, o sea, que es una manera que el ayuntamiento, como si prestase el suelo durante 75 años, y esas viviendas van a ser difícil que se puedan especular con ellas porque tienen un valor como tal que va a ir decayendo durante la vida del derecho de superficie de 75 años. Entonces, hay muchas medidas, y vuelvo a poner un punto sobre la mesa que voy a ser muy pesado y cada vez que venga a la televisión o a cualquier medio lo voy a decir, que es el problema de la burocracia, porque aquí, otra vez, tenemos que meter a 17 administraciones para esto. El ayuntamiento que tiene que ceder el suelo, el Instituto Canario de Vivienda que tiene que dar la autorización, el ayuntamiento del plan general, el otro que tiene para el planeamiento específico, la comunidad autónoma. Y como luego esto se lleva todo al terreno político, no hay esa cooperación interadministrativa, siempre todos los partidos, y ahora vamos a llegar a las elecciones y me juego el cuello, que va a salir como tema, el tema de vivienda pública en alquiler. Y va a salir, y vamos a venir todos los partidos y lo vamos a decir, pero luego cuando llegas en el día a día es muy difícil, porque están estas rencillas políticas y yo creo que hay unos temas que debemos superarlas. Hombre, lo primero es manejar datos correctos. Carlos, Sí. es que Pablo ha aludido a algo, aquello de que Podemos no quería que nadie tuviese una segunda vivienda. Pablo, eso forma parte de los bulos que nos han llegado a través de WhatsApp y de las fake news que se propagan. Podemos solamente planteó en un momento determinado, y por favor, que esto no se interprete como que yo estoy defendiendo una línea a otra. Digo porque estoy harta de los bulos, de los mensajes falsos, estoy absolutamente agotada y los rechazo de plano. Eso fue un bulo. Podemos quiso única y exclusivamente sancionar a aquellos propietarios de más de 10 viviendas, que estuvieran vacías. Solamente. Y dentro de la esto era uno de los puntos de izquierda anticapitalista antes de estar parte de Podemos, que es una de las corrientes principales de Podemos, prohibir la propiedad. También querían que los hijos se eduquen en la tribu y ustedes pactan con ellos y no te digo que tú quieras educar con los hijos dentro de la fake news, lo de que el Partido Socialista ha estado lo mismo en el gobierno de Canarias, de casi 30 años que lleva Coalición Canaria. No he dicho lo mismo, he dicho que han sido los dos partidos que se han arrimado según han querido. De casi 30 años, solo ha estado 5 años en los últimos. Durante todo el resto del tiempo ha sido gobierno del Partido Popular. Y lo que decía de que si hay que aclarar que son políticas de izquierda o políticas de derecha, a los hechos me remito. Quien ha vendido viviendas a fondos buitres ha sido partidos de la derecha que han apoyado ustedes en la Comunidad de Madrid, y quien ha desalojado a esta señora en Bisocán no es tampoco un partido de izquierda. Entonces, las políticas de vivienda, desgraciadamente, quien las materializa, quien trata de llevarlas a cabo es la izquierda.
Si ustedes se incorporan cuando se les pase el arrebato de no pactar con Pedro, seguro que vamos a poder hacer cosas ¿Y juntos. cuál es la política de vivienda que ha hecho el Partido Socialista? Por ejemplo, ya sé, voy a volver al chascarrillo, porque Arrecife, en tus palabras, es un chascarrillo de ciudad. No, el ¿Cuál es chascarrillo la es el que tú política usas. de vivienda que ha hecho, por ejemplo, No tiene, el Ayuntamiento de Arrecife? no tiene competencia. No tiene No, suelos, no tiene suelos como, no por tiene- ejemplo, porque poco no ha tiene- hecho, pero el Ayuntamiento ya hizo, y no te estoy diciendo, ha Te lo- intentado ceder un te lo suelo y aclaro- han llegado a te un lo acuerdo aclaro- con el Instituto Canario de Vivienda. Te lo aclaro, le ha cedido suelo que empezó, y le tenemos que reconocer el mérito, el expediente de cesión de suelo lo empezó Samuel Martín cuando Coalición Canaria formaba parte del gobierno. ¿Y dónde ha ido ese expediente? ¿Qué pasó? Que cuando se culmina el expediente, Samuel Martín se había olvidado que parte de ese suelo ya se lo había cedido también al gobierno de Canarias para otra cosa. Entonces hubo que hacer una corrección que está terminada y que está ya en el Instituto Canario de la Vivienda. Se lo puedes preguntar a tus compañeros, te pueden pasar la certificación y lo verás. ¿Sabes? Se le aportó sin ningún Antonio. problema. Lo que yo Pero digo que, es decir, pero que conste que no tiene competencia. Y que lo de que los ayuntamientos tengan que ceder suelo es un tema por facilitar y por cooperación interadministrativa, obviamente, porque no tiene por qué cederlo. Claro que no. Y tú lo sabes, que la política de vivienda es responsabilidad del gobierno de Canarias. Juan Antonio, el último apunte en torno a esto. No, que ese quiero es el abordar. tema, es decir, que siempre estamos con lo mismo, es decir, la responsabilidad es del gobierno de Canarias, pero claro, es decir, se necesita suelo para hacer las viviendas, entonces ahí también entran los ayuntamientos. Y es como decía el compañero Pablo, es decir, es que aquí perdemos más, es decir, gastamos más en la fuerza, en estar esperando a ver si falla el otro y dónde falla, para decirle, eso es culpa de Coalición Canaria, que es decir, vamos a unar esfuerzos, vamos que el ayuntamiento facilite el suelo y haga todo lo posible, porque ya no solo es cuestión de suelo, sino que el suelo también esté tipificado, ¿no? Porque Totalmente. no puede ser cualquier suelo, el Planeamientos, suelo tiene que estar los como cambios social, ¿no? No puede ser un suelo urbano, Totalmente. en este caso urbano comercial o rural, tiene que ser de viviendas. Entonces eso tiene que hacerlo a través de los planes generales, los ayuntamientos y el Cabildo. Y ahí mira el Plan Insular de Ordenación del Territorio como lo tienen parado en el Cabildo de Lanzarote desde el año 1921, el Plan General de Recife. Entonces yo creo que todos tenemos que hacer un ejercicio de autorreflexión, cada uno asumir las culpas, que yo entiendo que Coalición Canaria también tiene bastantes culpas, por supuesto, pero las asumimos. Pero hombre, no digamos que sea solo el Gobierno Canaria, solo Coalición Canaria, sino cada uno tiene su culpa. Y entonces, en vez de gastar el tiempo, el esfuerzo, las energías que las gastamos en eso, en estar machacándonos unos u otros, vamos a ponernos de acuerdo para intentar hacer una política de vivienda en esta isla, para intentar hacer... Pero primero, para todo eso, empecemos por lo básico, Chacho, seamos capaces de aprobar un plan insular de ordenación del territorio. No somos capaces de poner de acuerdo en esta isla. ¿Tú sabes lo que No es lo hace básico? falta que lo jure, lo ¿Tú hemos sabes lo que es vivido. ¿Tú sabes lo que es lo Increíble. básico para que una administración pueda trabajar? Pagar la luz y la factura del proveedor de informática, y fue contra lo que votó Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Arrecife. No, pero Bien. en este No, punto... y no lo que- afloja. Y lo que decía Juan No, Antonio, es que es real. Esta semana Ciudadanos dijo que había llegado a un acuerdo en el Cabildo para el tema del La órgano, creación del órgano del órgano ambiental. medioambiental. Y luego tú ves comentarios de gente que lo que hacen es, por llegar a un acuerdo, te critican como, no, es que le estás dando un colchón. A ver, Ciudadanos es el que más ha criticado a Pedro Sanginés y le va a seguir criticando, y piensa que en realidad es un muerto viviente que se tiene que acabar. Ahora mismo en esta legislatura, Pedro Sanginés en el Cabildo de Lanzarote. Y lo hemos dicho claramente muchas veces, pero eso no significa que no se lleguen a acuerdos, hay que llegar a acuerdos por el interés. O sea, pero parece que tenemos esa mentalidad y que tenemos que quitárnosla cada vez más, porque el otro día lo dijo Carlos aquí, es que si ya antes éramos muchos partidos, ahora va a ser aún más difícil llegar a acuerdos. Entonces, si no nos quitamos la mentalidad de que llegar a un acuerdo con alguien no significa rendirse a esa persona, al final hay que tener... Es verdad. Llegar a un acuerdo con Torra, por ejemplo, para mejorar la vida de los catalanes y los españoles, no es rendirse. No. Llegar a un acuerdo con Pedro Sánchez no es darle alas a los que rompen España. Es que te lo vuelvo a repetir. Pero dentro de un marco de juego, Pero Carlos, o sea, me da que no te has leído el último argumentario, No, porque es que lo han no. endurecido un montón Vale, más. pero lo que Carlos. apunta Pablo, la creación, la posibilidad de que se cree ese órgano ambiental que ha facilitado Ciudadanos, ¿por qué hemos de hacer la lectura contraria? Quiero decir que no tengo ni idea, pero dice Pablo que se ha leído o que se ha interpretado como una victoria Hay gente, de ¿no? nuestro señor presidente. Yo no sé con quién lo ha hablado él. Yo lo que sí tengo claro es lo que han dicho todo el resto de partidos, e inicialmente también decía Ciudadanos. Se decía dos cosas. Una, que la mayoría debiera ser cualificada, debiera ser como mínimo 3/5. Eso lo defendió también Ciudadanos en el Pleno.
Ahora parece que no son necesarios 3/5. Y segundo punto, porque estamos hablando de un órgano que no admite la remoción de sus miembros y además tiene una duración de 5 años. Este tipo de órganos, lo lógico es que sean, efectivamente, por mayorías, que sean mucho más que mayorías simples. Y segundo punto, porque estamos en el final de una legislatura. Nos están quedando 2 meses, no da tiempo ni siquiera de que se constituya ese órgano y comience a trabajar. ¿Qué urgencia hay? Oiga, por limpieza democrática, permitamos que la nueva corporación que surja de las urnas haga las cosas como tiene que hacerlas. Si es un acuerdo me parece muy bien. No Ahora, sé si lo llevaban hoy al pleno del Cabildo. Que expliquen por qué ya no es válida la petición que hacían de los 3/5. No, nadie está diciendo que no sé esa petición, que no está en ninguna de las normas. Otra cosa es que se considere para darle un mayor interés. Es que no está Y porque no se aprobó, pero lo pidió Ciudadanos. Nuestra esperanza que sea así, o sea, porque los nombres que se presentaron, y cuando salgan, yo tampoco he estado en el día a día, sé alguno de los nombres, pero son de verdad nombres de funcionarios, gran parte de ellos independientes, de prestigio, sin afinidades políticas. Pero el problema es que parece que se quiere politizar todo y al final estamos al politizar las cosas y sobre todo cuando se necesitan acuerdos, cuando se necesita cooperación interadministrativa, cuando se necesita esos acuerdos entre todos, al final lo que hacemos es ralentizamos y quien paga el pato no es el político que va a seguir cobrando el sueldo. Que por otro lado, Pablo, es verdad que los funcionarios, los trabajadores, los periodistas, los camioneros, los barrenderos, podemos tener afinidades políticas. Sí. Lo que no podría o no debería de ocurrir nunca es que en función de nuestras afinidades políticas, las instituciones públicas se acuerden más de unos a la hora de facilitarles trabajo o de enchufarlos, como se decía antes, o de que las decisiones en un órgano colegiado vayan a depender de esas afinidades políticas. Y ahora ya hablando... Pero esa interpretación perversa es la que se hace efectivamente en muchas ocasiones. Y el último comentario a lo que decía Carlos de las mayorías cualificadas, porque decía algo tan importante como esto debería ser por una mayoría cualificada, el que estaba hablando de que pactar con Torra no es tan malo, es alguien que dice no, para el órgano medioambiental de Lanzarote o para TV3 en Cataluña, si necesitamos para nombrar sus miembros 3/5 o 2/3 o lo que sea en cada caso. Pero no, para pedir la independencia votamos y 50+1. Ese es con las personas que quieren votar. O sea, como eso es una decisión poco trascendente, lo entendemos. No, pero precisamente por eso no lo apoyamos. No, y nos sentamos... Pero nos podemos sentar a hablar. Sí, sobre unos puntos que lo que dicen es franquizar o no sé cómo sea. Y se le aceptó algo, ¿no? Pero es que no había se quería negociar sobre esos 21 puntos. Él puso el orden del día de negociar y dijo, nos vamos a sentar a negociar. Es que si te encuentras ahora con alguien que te dice, oye, voy a hablar con Carlos para que me preste el BMW 500. Yo no lo tengo. Yo pensé que sí, te lo iba a pedir yo. Por más que ya te lo iba a pedir yo, Carlos. Por más que te cuenten eso no se puede dar porque yo no lo tengo. Entonces, por favor, no confundamos en un momento determinado una salida de tono de un personaje que es histriónico, pero desgraciadamente, para quien lo sufre, le toca en este momento gestionar los asuntos catalanes. No confundamos una salida de tono con que eso es una acción de gobierno, porque eso significa dos cosas. Gestióname una cita con Eva de Anta porque voy a construir en la playa del Reducto, voy a construir un edificio y como es un tema normal a tratar y podemos discutir de cualquier cosa, te va a contestar que no, y aparte que yo no le gestiono la cita, la gestiona su secretaria, pero te va a decir que no. Ahora, si quieres entrar a hablar de eso, te dejarán entrar a hablar. Yo no sé si el ayuntamiento está para hablar de construir edificios en el no. Lo que pasa es que nunca ha sido cargo público, pero Juan Antonio sí. ¿Cuánta gente te ha venido proponiendo? No locura. Cosas ilegales. Cuando alguien te viene con algo ilegal, lo recibes. No, locuras no. ¿Cuánta gente ha venido a decirte un disparate que le tienes que decir? Mira, es que no se puede. Pues lo mismo. Y si te vienen a decir algo ilegal... Hay un tema que quería apuntar, y lo están poniendo casi ustedes sobre la mesa de manera disimulada. Ayer la parlamentaria del Partido Popular acusaba a los socialistas, después de la respuesta que el Ministerio de Transición Ambiental daba a Pedro Quevedo, de que quieren ustedes hacer rico al señor Cortés o al propietario del islote de Francés. No sé, Pablo, si tú te vas a construir algo en el reducto, pero este señor siempre ha tenido el empeño de construir algo en el islote del Francés. Carlos. Astrid es una crack. Es una crack porque está cogiendo una noticia diciendo un disparate, pero con una sonrisa y tirando... Bueno, sonrisa no, Astrid no. Con gesto crispado y diciendo un disparate. Vamos a ver. Lo que estamos diciendo es que en este momento, según el Ministerio,
hay 100 metros de deslinde, lo cual quiere decir que quedan apenas 12.000 metros cuadrados, que no se pueden construir pantallas arquitectónicas, pero sobre todo dice una cosa importantísima, y es que la edificabilidad de esa parcela no se calcula por la edificabilidad de la zona, que es lo que nos contaban desde GESPLAN, y por eso nos decían que habían tanto... No, se calcula, y lo dice la ley de costas, tendrá que ser siempre inferior a la edificabilidad media de todo el municipio. Es decir, no podemos mirar solamente, oye, es que hay 7 plantas aquí en todo... No. Un dato, Carlos, Sí. el islote está como suelo urbano, ¿no? Porque Sí, pero es por que... tanto no son 100 metros, ¿no? No, eso es un pequeño error que tenemos. Los 100 metros afectan. Si es urbano y está ya construido y consolidado, esos 100 metros te impiden las ampliaciones de volumen, pero te permiten las obras de consolidación y mantenimiento. Si es urbano y esos 100 metros no dejan que haya construcciones nuevas. Es así de claro, es lo que dice la Bueno, ley. yo les recomiendo que se lean por hoy el el artículo artículo que de Biosfera. publica en Biosfera Digital, los dichosos 100 metros del islote del Pero francés. a mí lo que me gustaría que aclarar es que ha habido partidos como el Partido Popular y en algunas etapas algunas de las personas de Coalición Canaria que han dicho que es que eso valía, no sé, daban cifras hasta de 200 millones de euros porque calculaban una edificabilidad igual a la de la avenida en toda la pieza de suelo. Bueno, son solo 12.000 metros cuadrados, una edificabilidad que no puede exceder la edificabilidad media del municipio y la prohibición de hacer pantallas. Traducido significa que el costo de expropiación de ese suelo es ridículo. Es ridículo y además, como sugiere el artículo al que he citado, En torno a unos 10 millones de euros. unos 10 millones de euros que podrían entrar dentro de la política de adquisiciones de costa, por Sí, el tipo pero de suelos que son. Y en ese Antonio, momento poner la Tengamos mucho disposición de la cuidado con ciudad. eso, porque a lo mejor hay que asegurar si eso es una interpretación tuya, ¿no? No, O es- si está, porque mira lo que pasó con el solar de Ginori, ¿no? No, es decir, el solar de- se expropió porque se El entendía solar que se de no, Ginori fue una dejadez Y del Ayuntamiento de el solar de Arrecife Ginori- o de quien Entonces, en aquel hagamos las momento cosas bien. era teniente de no, alcalde. perdona, Yo aclaro. creo que aquí hay dos cosas. Es Aclaro- decir, en ese aclaro- tema es, una es, o le compras el solar, porque ese solar tiene dueño y estamos en una sociedad, en este caso, oye, garantista y una sociedad que se rige por unos derechos, ¿no? Entonces, ese propietario tiene sus derechos. Entonces, oye, o le compras tú, se los propios, o le compras el solar, ¿no? Para tú hacer lo que tú quieras, ayuntamiento. O otra cosa y otra fórmula que también es viable es negociar con ese Perfecto. Y cada- propietario, decirle, mira, yo te dejo construir X y tú me cedes, porque eso es lo que sería pues un plan parcial, me cedes X tal, y en esos X el ayuntamiento también puede hacer algún tipo de Cada uno, acción, ¿no? cada uno O sea propondremos que- de cara a la ciudadanía cuál es nuestra fórmula, pero sí me gustaría dejar claro un tema. Pero que las dos son viables, ¿no? Sí, y cada uno explicaremos por qué pensamos que una es más viable que otra y más beneficiosa para el interés público. Pero lo cierto es que esto no se trata de una interpretación, se trata, y lo quiero reconocer aquí, de una contestación que da el Ministerio para la Transición Ecológica a una pregunta del diputado Pedro Quevedo, que por cierto, esa misma consulta se la hizo directamente la alcaldesa de Arrecife al Ministerio en la época en que gobernaba Mariano Rajoy y nunca la contestaron, sorprendentemente. Nunca la contestaron durante ese tiempo, pero en este momento estamos hablando de una contestación taxativa por parte del Ministerio de Costas, que dice que a esa parcela, o sea, no está diciendo, la ley dice, no, está diciendo, a esa parcela se le aplican 100 metros de servidumbre, a esa parcela no se pueden construir pantallas arquitectónicas y esa parcela no puede tener un volumen mayor que la densidad media de todo el municipio. Sí, porque imagínate que después el propietario consiga un abogado también, ¿eh? Y que se haga otra, y haya una denuncia por medio, ¿eh? Es decir, que a veces también es mejor, como se dice, un mal acuerdo Un buen que pleito. un buen pleito, pues Lo que tengamos falta cuidado. en un pleito es Perdón, que te rinde. Pablo, no nos queda apenas Sí, tiempo. Solo para contestar muy rápido en esto. El quid de la cuestión aquí es determinar si ese suelo era urbano consolidado pre o post la nueva ley de costas. El propietario dice una cosa. Es verdad que el informe técnico ahora dice otra cosa. Yo no he entrado a mirar en detalle las dos cosas. Lo que pasa es que hay que esperar. Eva de Anta se ha quejado, y con razón, del marrón que se está comiendo con lo de Ginori y el Ayuntamiento de Arrecife, y que es algo de cuando ella tenía 10 años. Porque ya a lo mejor tendría 10, 15 años, igual que yo ¡Ay, tenía tampoco! cuando empezó el... Me he dicho como ella, yo creo que es más joven, pero así me pongo más. No, yo creo que le Me estás pongo quitando suave. años a la alcaldesa, ¿eh? No, Ya te lo digo es, yo. es más joven que yo. Sí, bastante. Sí. Entonces, cuando uno es valiente de, no, yo me creo esta interpretación y voy a ir a por todas, para mí la expropiación, salvo que haya una certidumbre del 100%,
por un alcalde es un acto irresponsable, porque lo que estás poniendo en riesgo es las generaciones futuras. O sea, porque Pablo, esto va a meterse... Perdona, Carlos, ya solo acabo, déjame solo estás terminar. partiendo un dato erróneo. Es un poco... Es irresponsable, salvo que lo tengas al 100%. Hay mucha gente que tiene un conflicto a nivel empresarial con un cliente, con un proveedor, y al final llegas a un acuerdo, aunque tú pienses que tengas la razón. Porque el derecho, la ley no puede contemplar todas las realidades. Por muy bien que esté redactada, la realidad es más compleja que la ley. Con lo cual hay una parte de interpretación. Hay una parte de interpretación y nos podemos llegar a un juez que dentro de 8 o 9 años, si intentas expropiar, te diga esto va a ser tal. Y si juntamos lo que salga de ahí, si por lo que sea se pierde, más lo de Ginori, nos quedamos con un ayuntamiento de Arrecife que se queda, porque el ayuntamiento de Arrecife con su presupuesto tiene, y que lo sepa la gente, una cantidad de unos 5, 6, 7 millones al año para inversiones, digamos, en infraestructuras. Entonces, nos estamos comiendo toda la capacidad de invertir del Ayuntamiento de Arrecife durante 25 años y nos lo estamos comiendo en un momento, además, en 6, 7 años, donde empieza a haber síntomas, como salía hoy en los periódicos, de posible desaceleración del turismo, posible caída económica, resurgimiento de Turquía y Túnez. Entonces, es una irresponsabilidad. A lo mejor lo que hay que hacer es aprovechar este momento, porque ese informe está ahí, igual que tú confías tanto en él, al propietario seguro que por lo menos le ha metido ciertas dudas. Es la posibilidad de negociar y a lo mejor el convenio que el ayuntamiento tiene que empezar, y tiene que empezar si se cree con una mano fuerte, es jugar desde un convenio de que parte sea costas, una parte se expropia costas a un precio pactado y otra parte el ayuntamiento te lo permuta por un suelo en otro sitio. La expropiación. De tal manera que eso pueda ser Exactamente. pero no vayamos a lo loco. Pablo, no vayamos la a lo loco porque expropiación- nos un vamos a dar expediente golpe. de expropiación Siempre nunca, va a ir nunca a es a lo costa. loco. ¿Vale? Un expediente de expropiación es un procedimiento reglado. No es un alcalde, No nos queda tiempo. no es un alcalde que dice expropiese. Primero, porque podemos estar dando la sensación de que la expropiación se coge en un momento determinado, cualquier alcalde firma y tira para pero adelante. puede decir que Y puede sigo. ser un Creo que expropiación. Soraya te y iba a sigo, expropiar ya. Y sigo. Yo les voy a expropiar Y ter- el tiempo. y Están termino abusando nada- de que no está Jaime. Y termino nada más con una cosa. No te olvides de que el procedimiento de Ginori no lo ganó la parte contraria. Es que no se presentó, Lo ¿no? perdió, Totalmente. Lo perdió el ayuntamiento, Y probablemente, me un atrevo a señor pensar, que se hasta de llamaba- manera intencionada, porque no se presenta una documentación. Totalmente Entonces, de acuerdo. no lo Por eso te he utilicemos, dicho que tiene no toda lo la razón. utilicemos. Es decir, que Ese- no del marrón a otros, el mismo que se ha comido ella ahora. Pero es con que ese no, pago, porque que además no, lo que estamos no genere otro dentro que de lo que 10 estamos años. proponiendo es que los propios costas, no el ayuntamiento. Es- Ya lo sé, Efectivamente, obviamente, la ese expropiación es el siempre primer iría a paso, costa. que lo pague Claro. otro, como siempre. En fin, Claro, en un caso como esto. que sí. hice mal yo al final en meter este asunto, que nos hemos quedado muy cortitos de tiempo. Carlos, gracias. Gracias, buen fin para de la semana. próxima vez que vuelva, pero está claro que aquí la mayoría de hombres, ya saben ustedes, se imponen a las minorías de mujeres, como viene siendo tradición, por eso nos vamos a ir a la calle el próximo día 8 de marzo. Juan Antonio, gracias, un Gracias, saludo, encantado. Pablo, Buen fin de encantada. semana. Y ustedes que pasen un buen fin de semana, disfruten quienes les gusten de los carnavales y los que no, pues ya saben, a disfrutar de este fin de semana. Hasta la próxima semana.